Me llamo Sara, bueno, quizás muchos me conozcáis como Sara Paint. Soy ilustradora y dibujanta de la vida en general, me gusta un poco hacer de todo. Y bueno, este es mi primer vídeo así, videoblog de este estilo. Yo lo he intentado hacer de la mejor forma posible, pero creo que igual da un poco de risa, así que nada, pues perdonadme, siempre hay una primera vez para todo. Yo me gradué hace ya casi 2 años de Bellas Artes y bueno, aquí en España el tema del arte no está fácil, la verdad, no está fácil en ningún sitio, pero yo creo que precisamente aquí es uno de los sitios que más complicado es encontrar trabajo. Al final, bueno, pues me propuse a mí misma un proyecto personal que se llamaba A Year of Art y que consistía básicamente en hacer un dibujo cada día y, en la medida de lo posible, subirlo a las redes sociales. Y dentro de este proyecto de A Year of Art entró pues un mini proyecto, bueno, 3 mini proyectos realmente, que fueron 3 viajes que hice cuando tuve la ocasión, a 3 ciudades de Europa. El primer viaje que hice fue a Roma. Fueron 5 días en Roma, 5 días estupendos, 5 días que realmente merecieron la pena y fui sola. Bueno, me quedé en casa de unos amigos que se portaron muy bien conmigo, muy bien. Y bueno, pues de ese viaje salió esta pequeña joyita que yo ahora tengo muchísimo cariño y que relata mi experiencia de 5 días en Roma. Este es el primero de los 3 que hice, después haré otros 2 vídeos en los que iré contando también y enseñando los otros 2 viajes que fueron a Londres y a París. Y bueno, sin más dilación, pues vamos allá y os voy a enseñar mi cuaderno de 5 días en Roma. Bueno, pues mi viaje a Roma empieza, como es lógico, en un avión. Esta soy yo, toda feliz. Y bueno, la verdad es que el viaje era bastante cortito, pero me dio tiempo a hacer este primer intento. Y nada, este fue ya el primer dibujo oficial on the road, por así decirlo. Y estaba bastante motivada, yo iba toda contenta, con mi cuaderno, mis botas, pero lo cierto es que no tardé mucho en perderme. De hecho, esta soy yo, bastante deprimida porque me dejé el mapa en casa, no tenía wifi y cuando estás perdida en una ciudad desconocida, lo cierto es que todo te parece bastante complicado. Hasta que no comí, no me encontré realmente, estuve dando vueltas por Roma todo el día hasta que me metí en un restaurante que parecían muy majos y nada, pues me pedí aquí mis espagueti con tomate que estaban todos buenísimos. Y después seguí caminando y me encontré esta heladería que se llamaba La Romana. Estos eran unos pinos que estaban por toda la ciudad, que son por cierto gigantes y la verdad es que me impactaron mucho y comparados, bueno, en contraste con los colores de los edificios, lo cierto es que eran una pasada. Y por supuesto, como no, el Coliseo Romano, que fue impactante, ya estaba anocheciendo y lo cierto es que flipé porque es que es impresionante. Y bueno, pues eso, ya se estaba haciendo de noche y eso que solo eran las 6, pero yo estaba bastante cansada, hice un último dibujo y por fin ya me fui a dormir. Al día siguiente decidí visitar la Galería Borghese. La Galería Borghese está a las afueras de la ciudad y está dentro de un parque gigante que se llama Villa Borghese, en el cual, por supuesto, me perdí, rodeada de estos pinos marítimos gigantes. Y bueno, la verdad es que mereció la pena totalmente porque dentro había un montón de esculturas de Bernini que son alucinantes. Luego, cuando salí de la Villa Borghese, llegué a Plaza España, que está bastante cerca, y pude hacer este dibujito rápido en el que, bueno, pues intenté abarcar un poco el ambiente de la plaza con tantísima gente como había, los edificios de colorines, Dior por ahí. Seguí caminando, me tomé un gelato y esa era mi cara de felicidad máxima mientras paseaba por la Plaza del Popolo, que tiene un obelisco enorme en el medio, la Piazza Navona también. Y nada, la verdad es que fue una pasada.
El tercer día lo empecé en el Vaticano, de hecho amanecí muy pronto allí, tuve la suerte de poder plantarme como a las 8 de la mañana en San Pedro y eso hizo que pudiera dibujar la plaza sin apenas gente. Después entré dentro de San Pedro y vi ahí la Piedad de Miguel Ángel, el baldaquino de Bernini y después entré en la Capilla Sixtina. Luego estuve tomándome algo y estuve haciendo un poco de face hunting, que a veces me gusta hacer, dibujando a la gente que había por ahí. Seguí caminando, después fui desde San Pietro, caminando hacia donde estaba el río, hasta el Panteón. El cuarto día ya no estuve sola, fui con Laura, que me acompañó a ver cosas que eran mucho menos típicas de Roma. Vi un mercado tradicional al que ellos solían acudir a comprar y bueno, seguimos paseando por la zona más romana, antigua. Esta es la plaza de San Ignacio de Loyola y tenía mucha gracia porque los edificios eran redondos, o sea, eran como fachadas curvas. Y mi último día en Roma, el día 5, que también fui con Laura y fuimos a una tienda de Moleskine que había en la estación de Termini y estuvimos caminando y entre las cosas que vimos fue el éxtasis de Santa Teresa, que estaba en una iglesia por ahí metida en una calle, como quien no quiere la cosa, dentro de un sitio que apenas te das cuenta, si no sabes que está ahí ni te enteras. Y bueno, pues yo. y estas eran las termas de Caracalla y eran una barbaridad de sitio en el cual tenían guardados un montón de restos romanos, bustos, esculturas, vamos, cosas que tenían ahí acumuladas, porque ya no saben dónde meter tanta cosa que se encuentran por ahí, ¿no? Y flipaba con todo lo que veía, porque era como de hace 80.000 millones de años y lo tenían ahí, como si nada, y ahí estaban mirándonos. En fin, y bueno, pues esto fue todo, mi viaje a Roma. Fue una experiencia increíble que ojalá pueda repetir dentro de poco. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que lo hayáis disfrutado, por lo menos que os haya entretenido un rato y si todo sale bien, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!